Shavua Tov, Mevorach, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario. Hoy en este Motzei Shabbat estamos estudiando Masejet Shabbat, página 120, Bezrat Hashem. Vamos a ir de Mishnah a Mishnah, vamos a compartir entre todo el material y comenzaremos. Muy bien, entonces estamos ahí donde comienza la Mishnah y dice Matzilim Sal Male Kikarot. Es decir, estábamos viendo aquellas cosas que se pueden salvar o no salvar en un incendio en Shabbat. Entonces nos dice aquí la Mishnah, se salva una cesta llena de panes. Afalpiche yeshbo mea seudot, incluso que haya para 100 comidas. Veigul de velá, y un igul de velá es un tipo de alimento que había, que eran higos secos, que se juntaban todos hasta hacer un bloque muy grande, redondo. Incluso que hay para hacer muchas comidas de él. Bajavit gedolah shel yaim, y también se puede salvar un gran barril de vino. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que en la Mishnah pasada dijimos que se podía salvar comida para las 3 seudot, o si era en la mañana para 2 seudot, o si era en la tarde para una seuda. Bien, y aquí nos está diciendo directamente que puede tomar una cesta llena de panes o un gran alimento o mucho vino. Romer Lajerim, no solamente eso, le dice a las demás personas que están junto con él: Bo veatzilo lajem, venid y tomad para vosotros. Veimayu Bikrim, y si estas personas que vienen a ayudar son inteligentes, o si mismo Heshbon Ahara Shabbat, van a ir después de Shabbat a decirle: oye, que hemos estado trabajando para ti, páganos lo que nos debes. Le dejan Matzilinotan, ¿a dónde pueden sacar estas comidas y estas bebidas que van a salvar en Shabbat? Rak, únicamente. Le Hatzer Ameorevet, a un patio en el cual se hizo un Eruv Hatzerot, ¿verdad? Vamos a estudiar también que es un tipo de Eruv, un tipo de autorización para transportar, que vamos a estudiar Bezrat Hashem. Eruv, sí, solamente un Hatzer en el cual se hizo Eruv. Y ahora Benbetera, los sabios de Benbetera no están de acuerdo y dicen Af Leshena Meorevet, incluso a un patio que no está hecho el Eruv. Entonces, y añade la Mishnah, perdón, y dice, Ulesham, y a ese tipo de hatzer, a ese tipo de patio, Motzi puede sacar kol kelet shmishot, todos sus utensilios que usa, velovesh kol me sheyachol lilbosh, veotef kol ma sheyachol atof. Es decir, ahora que estamos hablando no solamente de los utensilios, sino específicamente de las vestimentas. ¿Qué quiere decir? La persona viene, se pone todas las vestimentas que puede encima suyo y sale con todas ellas para poder salvarlas del incendio. Rabbi Yossi Holek, Rabbi Yossi no está de acuerdo de Omer y dice que puede salvar únicamente 18 prendas, que son las 18 prendas que se suele vestir y no puede volver a intercambiarlas, es decir, saca las 18 prendas, se las quita, vuelve a entrar, se pone otras 18. No puede hacer eso. Shemona Sarkelim, ¿sí? Y Bejoser, Belovesh, Beganim Harim Motzik, Gamotam, y se las quita y vuelve a entrar y saca otras prendas. Merla, Jerim, y puede decir a las demás personas: Bou Beatzilu Imi Begadim, venid y salvad conmigo las vestimentas. Bien, esta es nuestra Mishnah. Vamos a ver algunas cosas interesantes que la Gemara nos va a traer. Primero, en comparación con la Mishnah anterior, y segundo, analizando la diferencia que hay entre lo que se dice cuando estamos hablando de la comida o cuando estamos hablando de la ropa. Nos dice la Gemara: Beatana le Resha. Es decir, en la Mishnah anterior enseñamos que se ha permitido sacar solamente Shalosh Seudot Betulo, 3 comidas, pero no más. Amar Rabuna lo calla, dice Rabuna que no hay dificultad entre la Mishnah de antes y la de ahora. Porque Kan, la Mishnah aquí, ¿de qué está hablando? De Bale Atzil, de aquella persona que viene a salvar, ¿sí? La cesta en la cual están los panes, ¿sí? Pero Kan, en la Mishnah anterior, de Bale Kapel, estamos hablando de alguien que viene a reunir muchos panes en muchas cestas. Y ahí hay un torah, es decir, la persona va a molestarse en hacer eso para sacarlas. Entonces, explica la Rabuna y dice, en nuestra Mishnah, vale atzil,
Matzil et kulan. Si viene a salvar lo que ya está listo, entonces puede salvar todo. ¿Sí? Shevale capel, pero la persona que viene a recolectar y a unir, no me capel, no puede reunir el Amazon Shalosh Seudot, únicamente comida para tres seudot. ¿Sí? Ahora, Rababa Bar Zabda Amar, Rababa Bar Zabda dijo, perdón, Amar Rab, dijo el nombre de Rab, para responder de otra manera esta discusión. Dice, Idi, tanto una Mishnah como la otra, de Vale Capel, está hablando de aquella persona que viene a reunir los alimentos. Velocash, y aún así no hay dificultad entre las dos Mishnayot. ¿Por qué? Kan, en la que viene a hablar de que salva al Hatzer, ¿sí? Kan, Leotá Hatzer. Es decir, está salvando al mismo patio donde está el incendio. Y por eso está permitido salvar mucho. Ahora, Kan, en la Mishnah anterior, el que viene a salvar a otro patio, a otro Hatzer. Y por lo tanto, únicamente le permitieron sacar la comida de las tres seudos. Vaya Rabuna, ver el Rab Yoshua. Vino a preguntar Rabuna, el hijo de Rab Yoshua. Perash talitó, es decir, puso su prenda sobre el suelo. Vequipel, y ahí empezó a recolectar, ¿sí? Un montón de comida. Veiniach, y se lo puso sobre él, y después vuelve a recolectar más, y trae más comida. Veiniach, y se lo vuelve a poner sobre él. Maidino, ¿cuál es la ley de este caso? ¿Acaso que vale a Dame? ¿Acaso se asemeja al caso de aquella persona que viene a salvar mucho? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí no hay más que un solo utensilio, es decir, está utilizando siempre el mismo talit. ¿Sí? O que va, le capel dame. O se asemeja a la situación aquel que viene a reunir, ¿sí? En muchas cestas, como habíamos visto. Entonces responde Gemara y dice, ni de Amar Rabba, de aquello que dijo Rabba, Atame, el motivo de Rabbi Shezvi le Rab Hizda. ¿Sí? Rab Shezvi le dijo a Rab Hizda y explicó Bedarash sobre la vereitá que hemos traído más arriba, que aquella persona, ¿sí? Al cual se le rompió en el techo de su casa el tonel de vino, si os acordáis, habíamos dicho que ponía debajo un recipiente debajo del tonel para recuperar el vino que caía, pero que no podía poner algo debajo del techo para recuperar el líquido que estaba cayendo desde el techo. Entonces, como había dicho, Wilbachelo ya vi que li Sheuma Hazikio Termishalosh Seudot. Es decir, aquello que va a poner para recuperar el vino que se está cayendo, que se está vertiendo del tonel, es únicamente a condición de que no traiga un utensilio que pueda contener más que lo necesario para tres seudot. Ahora, Rav Hizda, por error, estuvo de acuerdo con él. ¿Sí? Y de aquello que dijo Raba, Shezoi Taud, de aquello que dice Raba, que esto es un error por parte de Rav Hizda, entonces creo que nosotros entendemos que incluso si el utensilio puede tener mucho más que para contener tres seudot, entonces, Kivan, puesto que estamos hablando de un solo utensilio, a pesar de que de esa manera se parece a que está reuniendo, ¿sí? La comida, entonces ahí estaría permitido. ¿Por qué? Porque el vino va goteando poco a poco. ¿Sí? Ushmamina, y entonces aprende de aquí que también en este caso, también se considera como si estuviese salvando y estaría permitido hacerlo así, no como aquella persona que viene a reunir. Es decir, el tema del talit, ¿sí? Puesto que es un mismo utensilio, al igual que en el caso del vino, y que va reuniendo poco a poco, como las gotas que va cayendo del tonel, entonces se asemeja a lo mismo. Y si ahí está permitido, aquí también estaría permitido. Amarle Rab Nachman bar Yitzhak le Raba, le dijo Rab Nachman bar Yitzhak a Raba, Maitauta, ¿cuál era el error? ¿Sí? ¿Por qué decimos que las palabras de Rab Shezivi eran un error? Amarle le respondió Raba, mi de Katane, de aquello que se enseñó en una veleita. Wilbat Shelo Yavi, Keliaher, Veiklot. Es decir, de esa misma veleita decía, a condición de que no traiga otro utensilio para venir a recuperar las gotas que van cayendo desde el techo. ¿Sí? Y dice, Keliaher Veitzaref. Es decir, que no traiga otro utensilio para juntarlo con el anterior. Entonces, de ahí que entendemos que Liaher Hudelo, otro utensilio no. Abalbehahu
mana, kama, de bae, matzil. Pero en el primer utensilio, ahí todo lo que pueda contener. Muy bien, nos dijo la Mishnah, de igul shel de vela. Es decir, que la persona podía incluso salvar un igul de vela. Habíamos dicho que es un tipo de preparación de higos secos que se juntaban y se hacía una especie de bloque redondo. Bien, y eso contenía mucho, era muy pesado y contenía mucha cantidad. Y ahí dijimos que decía la Mishnah y le decía a las otras personas, Bou beatzilu lachem, venid y salvad para vosotros, es decir, tomad para vosotros. Y ahí dijo la Mishnah, y si son inteligentes, que después vayan a hacer las cuentas, después de Shabbat le digan, oye, páganos porque te hemos ayudado a recuperar tus cosas. Pregunta la Gemara y dice, Heshbon mayavite, dice, ¿por qué van a venir a hacer cuentas con él? ¿Sí? Mea efkera kazahu. Es decir, en principio, ¿qué le dijo el dueño? Salvad para vosotros. Quiere decir que lo que cojáis es vuestro. Entonces, que se van a llevar la comida y además les van a pagar por ello. Dice, en realidad es como si estuviesen cogiendo del efker, ¿sí? De algo que no tiene dueño. Entonces, Amar Rav Hizda, Midat Hasidut Shanukan. Dice, aquí enseñaron una cualidad de los Hasidim, de las personas que obran por bondad. Estamos hablando de Hasidim que hacen esto más allá de lo que es la ley, y entonces devuelven al dueño aquello que salvaron. Es decir, a pesar de que se podría considerar que es como un efker, que no tiene dueño, cuando lo salvaron bajo la consigna del dueño diciendo coged lo que queráis, ellos a pesar de ello no se lo quedaron y se lo devolvieron al dueño. Y entonces ahí van y le dirían al dueño, oye, es verdad que te lo hemos devuelto, pero hemos estado trabajando para ti. Se llama Raba, dijo Raba, para preguntar sobre esta, para hacer una oposición a esta explicación. Dice, Haside, Agra de Shabta Shakley, dice, ¿acaso si son tan Hasidim, tan santitos, van a venir a pedir un pago por lo que han hecho en Shabbat? ¿Sí? ¿Van a considerarse como trabajadores en Shabbat? ¿Sí? Entonces él ama Raba, entonces más bien así es como dijo Raba para responder. Dijo, ajá, verá. Perdón, ajá, Beyir Eshama y Maskina. Es decir, aquí estamos hablando de que de personas que son temerosas del cielo, que son las que están, de las que estamos hablando. Velón nija ale delitehane meajerim. Y ellos no quieren tener ningún provecho de las cosas que son, que parecen incluso que sean de los demás. ¿Sí? Como por ejemplo en este caso. Entonces, y es sabido que el balabait, que el dueño, no va a hacer efker por sí mismo. Es decir, cuando les dijo venir a coger lo que podéis salvar, en realidad la intención del dueño no es decir esto es efker, podéis servir vosotros mismos. Entonces ellos, como son Yerushalayim, son temerosos del cielo, saben que ese efker no es un efker real. Ubejinam nami lo nijale delitraj. Pero por otro lado, ¿sí? Molestarse en salvar todas esas cosas de manera gratuita tampoco les interesa. ¿Sí? Veají que amar, y así es como dice el Tana, el sabio de la Mishnah, Vimayu, y si son estos salvavidas, o estos salvadores, Pikhim, es decir, si son inteligentes y conocen bien las leyes del Shabbat, de Yare, de Hi, Hai, Gavna, Lav Sechar Shabbat Hu. Entonces ellos van a saber que a priori no lo hicieron con la intención de recibir un pago por lo que estaban haciendo, y entonces, o sí mismo Heshbon, le ajar Shabbat. Entonces van a hacer las cuentas con el dueño después de Shabbat. Es decir, que esas personas, a pesar de que van a estar recuperando estos objetos, ellos no lo hacen con la finalidad de obtener un pago. Pero cuando acaba Shabbat pueden reclamar ese pago. Y puesto que durante Shabbat ellos no lo hicieron con la intención de recibir un pago, no se llama que profanaron Shabbat. Muy bien, ahora seguía la Mishnah diciendo, Ulejal Matzilin, ¿y dónde se puede salvar estas comidas que estamos sacando? ¿Y dónde se pueden salvar? Ulejal Matzilin, aquí estamos. Entonces nos dice, nos decía también que después de eso, después de decirnos que se podía sacar un patio que tenía Erub, nos decía la Mishnah que después se puede volver a poner las ropas y salvar hasta 18 ropas. ¿Sí? Dice Maishenaja, ¿cuál es la diferencia en el principio, ¿sí? De la Mishnah cuando está hablando de la comida?
¿sí? Ahí, ¿qué es lo que enseñó? De Katane, la gen. Es decir, cuando estábamos hablando de que el dueño le decía a las personas que estaban, les decía, salvad para vosotros lo que queráis. ¿Qué quiere decir? ¿Se entiende? Coged para vosotros mismos, ¿sí? Pero Maishana, ajá, ¿por qué es diferente en la segunda parte de la Mishnah cuando estamos hablando de ropas de Katane que se enseñó? Bou batilu aimi, venid y salvad conmigo. Es decir, no es para vosotros, es mío. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice Amar, ¿sí? Dijeron así, Gabe mezonot katane atzilulahem. En cuanto a la comida, fue enseñado salvad para vosotros. ¿Por qué? Mishum de loca hazu, ¿sí? Eh, porque en realidad él solamente podría salvar el alemazón de Shalosh Seudot. Lo que realmente se permitió es que él salvase comida para 3 comidas, ¿sí? Que él mismo va a salvar para sí. Abalegabe levushim katane. Pero en cuanto a entonces por eso le dice salvad vosotros. Y para mí yo me salvo 3 seudot, vosotros 3, vosotros 3, vosotros 3. Así vamos a salvar mucho. Ahora, en cuanto a la vestimenta, ¿cómo fue enseñado? Atzilo y mi salvad junto conmigo. ¿Sí? Mishum de Kajazile, ¿sí? Aquello que ellos van a salvar, le kule yoma. Es decir, se lo puede cambiar durante todo el día. Es decir, si le salvan 100 camisas, durante todo el día se puede estar cambiando la camisa y todas van a ser para él. Y por eso se puede justificar que le están diciendo salva para mí. ¿Por qué? Porque es algo que yo voy a poder utilizar. En cambio, la comida dice salvar para vosotros. ¿Por qué? Porque yo más de 3 seudot no voy a poder salvar. Muy bien, Tanur Rabanán enseñó a nuestros sabios en una veredita. Lobesh, Begadim, es decir, aquella persona que viste sus ropas en la casa que está ardiendo, motzi u poshet, es decir, sale y se las quita, vejoder velovesh u motzi u poshet. Y entonces vuelve a entrar, se vuelve a vestir y vuelve a salir y a quitarse, vafilu kola yom kulo, incluso que está así todo el día, ¿sí? Y estas son las palabras de Rabbi Meir, ¿sí? Que es el primer sabio en nuestra Mishnah. Rabbi Yossi, Rabbi Yossi no está de acuerdo y dice que no permitieron salvar más que 18 vestimentas. ¿Sí? Y entonces explica la verdad y dice, Peiluhem Shemona Asar Akelim, y estas son las 18 vestimentas que se permitió salvar, en este caso en un incendio Shabbat. Dice, Miktoran, es decir, un tipo de abrigo, un kali es una prenda ancha, upunda es un tipo de cinturón, kalbus es una chaqueta, ¿sí? Kalbus shelpishtan, vejaluk y una túnica, ¿sí? Piliot es un tipo de manta, ¿sí? Con la cual se envuelve la persona. Umeaforat, es decir, un tipo de turbante que se ata en la cabeza. Ushene separkin, ¿sí? Son unas correas que se ponen en los pies. Ushene min alim y 2 zapatos. Ushene ampilaot, es decir, son los calcetines. Ushene pargod, son unos tipos de pantalones que llegan hasta la rodilla. Bajagor, Shebemotnav, es decir, y el cinturón que está en su jaluk, en su túnica por dentro. Vekoba Sheberosho, el sombrero que lleva sobre la cabeza. Vesudar Shebetzabaró, y el pañuelo que pone sobre su cuello. ¿Sí? Muy bien, entonces esas son las 18 vestimentas de las cuales estaba hablando Rabbi Yossi. Muy bien, la siguiente Mishnah y la Gemara que tenemos van a estar hablando de qué manera y por qué, de qué manera se puede uno proteger del fuego y evitar que el fuego se propague. Y si acaso está permitido lo que se llama hacer grama. Grama quiere decir provocar algo. ¿Sí? Ligrom, hacer una acción que va a tener como consecuencia otra cosa. Entonces nos dice la Mishnah, Rabbi Shimon ben Nanas Omer, dijo Rabbi Shimon ben Nanas, por sin orshel gedi se puede poner una piel de cabrito laj, es decir, ¿por qué? Porque está húmeda. Al gabe shida teba u migdal, es decir, diferentes tipos de muebles de madera. Sheahaz baem etabur, sobre los cuales prendió el fuego, y penesheu mejarej. ¿Por qué? Porque esta piel de cabra
no se va a quemar, o sea, no va a prender el fuego. Como está húmeda, simplemente se va a, o sea, va a recibir la quemadura, pero no va a prender fuego. Y entonces va a acabar apagando el fuego. Pero si mejizá bekol akelim, también se puede hacer, perdón, una mejizá entre el mueble, entre el mueble que está en llamas y el resto de la casa, se puede hacer una separación con los utensilios que se tienen, ¿sí? Ben melein maim, ben rekanim, ya sea que están llenos de agua, que estén vacíos. Bishvil shelota abora deleka, para que el fuego no se expanda. Es decir, que si yo tengo un armario que está en fuego, yo alrededor puedo poner un montón de jarras con agua, bien, de tal manera que cuando el fuego llega ahí y la jarra se rompa, entonces el agua que hay dentro va a caer y se va a apagar. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que grama estaría permitido. Bien, ahora dice, muy bien. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi por su parte dice, Bekli Jerez Hadashim Meleim Maim, Lefi She'en Yeholim Lekabel Ha'ur, Vehen Mitbakein Umejabin Etadeleka. Es decir, los utensilios que son de barro, que son nuevos, esos sí los llenamos de agua. ¿Por qué? Porque ellos pueden soportar la fuerza del fuego, porque son nuevos, dice, y entonces se parten y entonces ahí apagan el fuego con el agua que hay dentro. Y entonces vamos a encontrar que Gorem le jibuya, es decir, va a provocar que se apague ese fuego. Muy bien, nos dice la Gemara. Bien, estamos aquí donde empieza la Gemara. Amar Rabiudá, Amar. Dijo Rabiudá en nombre de Rab. Talit sheachad ba'ha'ur mitzadechad notnim alea mayim mitzadacher. Es decir, una prenda sobre la cual se prendió fuego de un lado de ella, se puede humedecer del otro lado, ¿sí? Vin capta, capta, y si se apagó, se apagó. Es decir, que yo remojé el otro extremo, entonces el agua, la prenda va a chupar el agua, y entonces va a llegar a donde está prendido el fuego y se va a llegar a apagar. Si se apagó, se apagó. Bien. Mitibe, vinieron a objetar de una vereita. Talisha had ba'ha'ur mitzadechad, una prenda sobre la cual se prendió el fuego de un solo lado. Poshta umitkaseba, es decir, la puede extender y la puede tapar. Bin kapta kapta, y si se apagó, se apagó. Vejen, y de la misma manera, Sefer Torah, un Sefer Torah, un rollo de la Torah, Sheahad Bohaur, que prendió fuego, Posható Bekorebo, es decir, lo extiende y puede leer en él, Bin Kabakaba, y si se apagó el fuego, se apagó el fuego. ¿Qué es lo que vemos de aquí? Que todo aquello que estuvo permitido, ¿sí? Es cuando yo no vengo a apagarlo, sino que vengo a hacer alguna cosa con la cual evito que el fuego se extienda, pero que está prohibido poner agua que va a apagar directamente el fuego, ¿sí? Cuando llegue a ella. Muy bien, entonces nos sigue explicando aquí la Gemara y pasamos a la Mudbet. Veu de Amar, que Rabbi Shimon, es decir, esto es, que fue dicho como Rabbi Shimon, Ben Anás, en nuestra Mishnah, que él permite rodear un incendio o algo que está en llamas con la piel del cabrito que está húmeda. Entonces pregunta de Gemara y dice, emar de amar. Es decir, todo aquello que hemos encontrado de que está permitido, que Rabbi Shimon Ben Nanas permite, es únicamente leanía jorgedi, es decir, únicamente él permite poner la piel sobre el mueble incendiado. Mi penesheu mejaref, porque no se quema, y lo que hace es que lleva a que el fuego no se extienda, evita que el fuego se extienda. Aval, pero Geram, Kibui, Miamar. Pero ¿quién dijo que está permitido provocar que se apague el fuego? ¿Sí? ¿Acaso es lo que encontramos? ¿Acaso encontramos en algún lugar que se permite provocar que se apague el fuego? Se responde la Gemara y dice, dice, sí, es verdad, sí, sí que encontramos. Y eso es lo que dice de aquello que se enseñó al final de la Mishnah. Rabbi Yossi Omer, Biechli Jerez Hadashim, Meleim Mayim, She'enan Yeholim Lekabel et Aur, והם מתבקעים ומכבים את הדלקה.
es justamente lo que hemos visto con lo que dijo Rabbi Yossi al final de nuestra Mishnah, que está permitido rodear el fuego de utensilios de arcilla. ¿Por qué? Porque no se van a derretir ni sino que van a soportar el fuego hasta que se rompan. Y entonces se van a romper y van a llevar a que se apague el fuego. Dice Umikol, Umiklal, y de estas cosas, ¿qué es lo que se entiende? De Tanakama, ¿sí? Se entiende que el Tanakama, que el primer sabio de la Mishnah, Share, está de acuerdo con el hecho de provocar que el fuego se apague de manera indirecta. Entonces, Tanur Rabanán enseñó a nuestros sabios en una velaita, Ner, una vela que está encendida, Shalgabe Tabla, que está sobre una estantería, sobre una madera. Menaer eta tabla, vehino felet, bien capta capta. Es decir, yo puedo mover, desplazar o inclinar esa tabla de madera y que se caiga la vela. Y si se apagó, se apagó. Y no hay ningún tipo de prohibición en ello. Hambre de Rabbi Yanai. Así fue dicho el nombre de Rabbi Yanai. Lo Shanu, esta ley no fue enseñada más que Ela Shebekoach, ¿sí? Es decir, únicamente, perdón, Ela Beshojeach, ¿sí? Es decir, cuando la vela y cuando se olvidó la vela, perdón, sobre este tablón de madera, cuando todavía era de día, el viernes, antes de Shabbat. Abal, pero de manía, una persona que lo puso a propósito la vela en esa madera, ¿sí? Naasa basis. En ese caso, cuando llegó la entrada de Shabbat y la vela estaba puesta sobre esa madera se convierte en lo que se llama basis ledabar ha'asur, es decir, es la base de un objeto que está prohibido desplazar, como la vela, y entonces ese basis también está prohibido desplazar. Entonces, además, Tana se enseñó en una veleita, Adelet, una vela que está detrás de una puerta, Poteach, Benoel, la persona puede abrir y puede cerrar la puerta, quedar de la manera habitual. Ven capta, y si se apagó la vela por el hecho de el viento, ¿sí? Al abrir y cerrar la puerta, capta, se apagó y no hay ningún tipo de prohibición en ello. Entonces dice la Gemara, la yet ale Rab. Dice, está bien, pero Rab maldijo a aquellos que enseñaron esta vereidad de esta manera. Llamarle Rabina de Rab Aja, Bere de Raba. Y le preguntó Rabina a Rab Aja, el hijo de Raba. Veámbrele. Y hay algunos que dicen, Rab Aja, Bere de Raba, de Rabashi, que fue Rab Aja, el hijo de Raba, que le preguntó a Rabashi. Maitama, la yeta le Rab. Dice, ¿por qué motivo lo maldijo Rab? Dice, y lema, si vamos a decir Mishum de Rab Sabar, lo que Rabbi Yehuda, si vamos a decir que Rab opina lo mismo que Rabbi Yehuda, ¿qué es lo que opina Rabbi Yehuda en todo lo que es Masechet Shabbat? Dice, Shedabar Sheno Mitkaven Asur, que cuando alguien hace algo sin la intención de infringir Shabbat, es decir, yo hago una acción que provoca una transgresión de Shabbat, pero no era mi intención original de mi acción, entonces está prohibido. Rabbi Yehuda dice, Dabar Sheno Mitkaven Asur, Betana Katanele. Entonces, ¿sí? Podríamos decir que el sabio que enseñó esta veraitá la enseñó que Rabbi Shimon, según la opinión de Rabbi Shimon, que dice que Dabar Sheno Mitkaven mutar, que cuando alguien hace una acción que no tiene intención, como consecuencia de sus acciones se provoca algo que no tenía intención de hacer, y eso profana Shabbat, está exento, ¿sí? Entonces dice, Vejí, si es así, Mishum de Rab Sabar, le que Rabbi Yehuda, y si fuese así, que Rab opinase como la opinión de Rabbi Yehuda, Kol de Tane que Rabbi Shimon, Melet le yaletle. Entonces, no solamente tendría que haber maldecido en este caso, tendría que haber maldecido a todos los que opinan como Rabbi Shimon, que Dabar no mitkaven, está mutar. Beja de afilo Rabbi Shimon mode. Pero aquí vamos a decir que incluso, perdón, me salté una parte, dice Amarle, le respondió Rabashi, ¿sí? Que Rab maldijo a los que enseñaron esto, porque deja, porque en este caso, incluso Rabbi Shimon está de acuerdo que está prohibido. Deja a Valle de Raba de hambre tarbayo, porque pues vemos que Abaye y Raba ambos dijeron, Moder Rabbi Shimon de Psik Resha lo llamó. Es decir, Rabbi Shimon está de acuerdo, ¿sí? Con el concepto de Psik Resha lo llamó, que quiere decir, lo habíamos visto el otro día. Es decir, que es verdad que
davar sheno mitkaven mutar, ¿sí? Pero si yo sé a ciencia cierta que mi acción va a llevar a algo que está prohibido, es decir, como el caso que traen es, si yo le arranco la cabeza a un pollo para conseguir su cresta, ¿bien? Yo sé que ese pollo va a morir. Ah, yo no quiero que muera. Yo no quiero que muera, perfecto, pero ya lo sabes a priori antes de arrancarle la cabeza que va a morir. Entonces, a que tú lo hagas no por matar al animal, sino que lo haces para conseguir la cresta del animal, entonces aún así, psik resha velo yamut, es decir, a priori tú ya sabes que tu acción va a llevar a que el animal muera y por lo tanto también Rabbi Shimon está de acuerdo que eso está prohibido en Shabbat. Amar Rebiuda, poteach adam delet que neguen medula de Shabbat. Una persona puede abrir una puerta frente a una fogata, frente a un gran fuego en Shabbat, a pesar de que el hecho de abrir la puerta va a hacer que entre el viento y eso va a avivar el fuego. Entonces dice la Gemara, Layet ale Abaye, Abaye maldijo a aquellos que enseñan esto. Y pregunta la Gemara y dice, ¿de qué caso estamos hablando? Y dice, y le si vamos a decir, Berruach Metsuya, de un viento normal, un viento habitual, Maitame de man de azar, ¿por qué vendríamos a prohibirlo? ¿Por qué? Porque normalmente el Ruach Metsuya, el viento habitual, no suele avivar el fuego. Y esto no se considera Pesik Resha. ¿Sí? Veime Dubar, y si estamos hablando de un viento muy fuerte, que no es un viento habitual, Maitama de Amar de Share. Entonces, ¿por qué estaría permitido? ¿Por qué? Porque seguro que ese viento va a venir a avivar el fuego. Entonces responde a la Gemara y dice, Leo, la en realidad Beruach Metsuya. Estamos hablando siempre en los dos casos de un viento que es habitual. Mar Sabar Gazrinan, un sabio opina que se decretó a causa del viento fuerte sobre el viento habitual. Que para que la gente no llegue a abrir incluso cuando hay un viento fuerte, que sabemos a ciencia cierta que va a avivar el fuego, entonces también prohibieron cuando hay un viento débil, un viento habitual. Bien, entonces eso, por eso opina un sabio así. Y el otro opina, Shelo Gazrinan, es decir, la viuda dice que los sabios no decretaron sobre un viento habitual a causa del viento fuerte. Es decir, si es un viento habitual, no lo prohibieron. Si es un viento fuerte, sí lo prohibieron. Muy bien, enseñaron en nuestra Mishnah, Osim Mejitza, es decir, que se rodeaba la fuente del fuego con utensilios, ¿sí? Que estaban llenos o vacíos de agua. Ahora dice, Rabbi Yossi prohibió los utensilios de arcilla, que son nuevos, que están llenos de agua. ¿Por qué? Porque ellos no pueden soportar el calor y se parten, se explotan, ¿sí? Y llevan a que se apague el fuego. Y entonces dice la Gemara, le membra, a priori, biur, vamos a explicar esta discusión, diciendo, de Rabbanán Sabre, Gram Kibui Mutar. Los sabios opinan que provocar que se apague el fuego está permitido. Rabbi Yossi Sabar, Gram Kibui Asur. Rabbi Yossi piensa que provocar que se apague el fuego está prohibido. Y entonces pregunta a la Gemara, vea Ifra Sheme'inan Lehu. Dice, pero espérate, si nosotros hemos escuchado lo contrario a esta breita. De Tania, pues enseñó Osim Mejitza, es decir, se puede hacer una separación o rodear el fuego de Kelim Rekanim, con utensilios vacíos, Ubemeleim, o con utensilios llenos de agua, She'en Darkan Leishtaber, que no se suelen romper. Veiluhem, y si estos utensilios que están llenos, She'en Darkan Leishtaber, ¿cuáles son estos utensilios llenos que no se suelen romper? Son Kele Matajot, son utensilios de metal. Rabbi Yossi por su parte dice, Af Kele Kefar Shechin, es decir, incluso los utensilios de la aldea de Shechin, que es una aldea donde se hacían utensilios de arcilla, ¿sí? Y que era una arcilla muy dura. Ujli, y también un utensilio que están hechos de Kefar Hanania, ¿sí? Del pueblo de Hanania, en Darkan Ishtaber, que no se suelen romper. Pues, ¿qué es lo que vemos de aquí? Que Rabbi Yossi en esta es permisivo en el tema de grama. Vemos que aquí Rabbi Yossi lo que nos está diciendo es que él permite a priori poner los utensilios, ¿sí? Y que después se provoque que se va a apagar. Pero en la Mishnah vimos lo contrario. Entonces trata la Gemara
de resolver esta contradicción. Dice, Viejitema y Pugmatnitin, dice, y si vamos a intercambiar las opiniones en la Mishnah, que Rav Yossi permite hacer la mejizá con cualquier utensilio, incluso que están llenos de agua, y que los ajamín prohíben con los utensilios de arcilla, Rav Yossi de Beraita le dibrehem que amar. Es decir, Rav Yossi en la Beraita está hablando según la opinión de Jajamín, que incluso según su opinión, la opinión de ellos, está prohibido provocar que se apague el fuego. Entonces ellos tienen que estar de acuerdo que con un utensilio de Kefar Shekin o de Kefar Hananiah no hay gramat kibui, no se provoca que se apague el fuego. ¿Por qué? Porque son utensilios que son muy resistentes y no se van a romper. Entonces rechaza la Gemara esta explicación y dice, Umi matzit afejat la. ¿Y acaso es posible darle la vuelta a las opiniones de la Mishnah? Veamar Rabba, Tajalifa, Mishme de Rab, si dijo Rabba, el hijo de Tajalifa, en nombre de Rab. Mantana, ¿quién es ese sabio que opina Geram Kibuy Asur, que está prohibido provocar que algo se apague? Ese sabio es Rabbi Yossi. Es decir, claramente nos está diciendo que Rabbi Yossi prohíbe Gramá Kibuy, es decir, provocar que se apague el fuego. Entonces, ¿cómo va a responder la Gemara? ¿Cómo va a explicar? Dice él, Leolam lo tipo. En realidad no le des la vuelta, ¿sí? A las opiniones en la Mishnah. Uba Beraita, Kula, libre de Rabbi Yossi, y toda la Beraita sigue la opinión de Rabbi Yossi, son las palabras de Rabbi Yossi. Ve Jasur de Mixara, y en realidad en la Beraita faltan palabras. Veaje Katani, y así es como hay que enseñarla. O si Mejitza Bijli Rekanim, Bekelim Rekanim, se hace una separación con utensilios vacíos. Meleim, o con utensilios que están llenos de agua. She'en Darkan Leishtaber, que no se suelen romper. Veiluhen Kelim She'en Darkan Leishtaber. Que le matejet, matajot. ¿Y cuáles son estos utensilios que no se suelen romper? Los utensilios de metal. Y continúa la Beraita y dice, Ujli Kefar Shahin, y los utensilios de la aldea de Shahin, Behol Kefar Ujli Far Hananiah, y los utensilios de la aldea de Hananiah, Nami en Darkan Ishtamer, tampoco se suelen romper. Rabbi Yossi Omer, y Rabbi Yossi dice, Af Keli Kefar Shahin, Ujeli Kefar Hananiah en Darkan Ishtamer. Y Rabbi Yossi está de acuerdo que incluso esos utensilios no se suelen romper. Entonces pregunta de Mari y dice, Rame, y aparentemente hay una contradicción de Rabanán a de Rabanán, es decir, entre la opinión de los sabios en la Beraita, ¿sí? Y que acabamos de ver, y la opinión de la Beraita que vamos a ver. Rame, y también hay una contradicción de Rabbi Yossi a de Rabbi Yossi, entre la opinión de Rabbi Yossi y la opinión de Rabbi Yossi. De Tanya, pues dice una Beraita. Hare Shayasham Katuvlo Albesaro. Es decir, una persona que tiene escrita sobre su piel el nombre de Hashem, ¿sí? Las 4 letras, Yud, Ke, Vav, Kei, según la opinión de los sabios, Arezé, Lo Yirhotz, esa persona no puede lavarse. ¿Sí? ¿Para qué? Para no provocar que se borre el nombre. Velo Yasuj, y tampoco se puede poner aceite para untarse con él. Velo Yamot Bimkoma Tinofet, y tampoco puede acercarse a un lugar donde hay inmundicias. ¿Por qué? Por honor al nombre de Hashem que tiene escrito. Menizdamna lo tevilah shel mitzvah, korej alea gemi. Y es decir, y si tiene, se representa la posibilidad de hacer una tevilá de mitzvah, es decir, que tiene la mitzvah de hacer tevilá, y se va a meter al agua y se le va a borrar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que envolver el nombre de Hashem con gemi, es decir, con un tipo de junco que va a hacer una pantalla protectora. ¿Para qué? Para que no se borre el nombre con las aguas. Ve Yored, ve Tobel, y se mete en el migvé y hace tevilá. Ahora, Rabbi Yossi Omer. Rabbi Yossi discrepa y dice, Leolam, en realidad, Yored, ve Tobel, Kedarko. Se puede sumergir en el migvé de la manera normal, sin necesidad de poner el gemi. Ubilbachelo y Shaf, a condición únicamente de que no se frote el lugar donde está escrito el nombre de Hashem, porque está prohibido borrar el nombre de Hashem con las manos. Entonces, ¿qué es lo que vemos de aquí? Que según la opinión de los sabios está prohibido provocar que se borre el nombre de Hashem, y según Rabbi Yossi, ¿sí? Únicamente está prohibido
hacerlo de manera directa con las manos, no provocarlo. Muy bien, entonces responde la Gemara sobre esta discusión, sobre esta contradicción a las palabras de Rabbi Yossi. She'enam hatan. En realidad las palabras no son así, en cuanto a borrar el nombre de Hashem. ¿Sí? El origen de la prohibición es aquello que dice el versículo. Es decir, nos está hablando la Torá en el libro de Barim sobre la obligación de borrar y de destruir los lugares de idolatría y de los nombres de los ídolos que había en la tierra de Israel. Haré desaparecer sus nombres de aquel lugar. Y después nos dice el versículo, Lota azuken la Hashem Elokehem. No haréis de esta manera a Hashem vuestro Dios. De aquí se aprende que está prohibido borrar el nombre de Hashem. Ahí donde está escrito el nombre de Hashem está prohibido borrarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Dice, de aquí se entiende que Davka justamente así ya, es decir, la acción de borrar por uno mismo es lo que está prohibido. Avalgrama share, pero provocarlo de manera indirecta estaría permitido. Entonces pregunta Gemara, Yahi, Ahanami, si fuese así, que de manera indirecta está permitido. Entonces también aquí, en cuanto a Shabbat, es decir, está escrito Lota se kol melajá, no eras ninguna labor. ¿Qué entiendo? Asiyahu de Asur, es decir, la acción pura y dura, es decir, directa de hacer la prohibición es lo que está prohibido. Grama share, pero provocar de manera indirecta estaría permitido. Responde a Gemara y dice que el motivo de Rabbi Yossi, ¿cuál es? Bahul al mamonó, puesto que la persona va a estar absorta en tratar de salvar sus bienes, ¿sí? Del fuego. Y sharetle, si está permitido provocar de manera indirecta el apagado, ate lejabuye. ¿Qué va a pasar? Que va a estar tan preocupado y va a ver que en realidad lleva más tiempo del que pensaba y que las cosas se están quemando y que está perdiendo cada vez más, va a venir a pagar el mismo. Entonces, para evitar eso, dijeron que también apagar de manera indirecta está prohibido. Pregunta de Gemara, Yaji, si fuese así, Kasha, es más difícil, hay una mayor discrepancia entre Rabanán y entre los sabios y los sabios. Mahatam, de la misma manera que ahí en cuanto a provocar el apagado, de Aram Bahul al Mamono, la persona está preocupada y absorta en el hecho de salvar sus bienes. Y ahí Share, es decir, ahí permitieron los sabios provocar que se apague algo. Ajá, aquí en cuanto a al tema de borrar el nombre de Hashem, aquí no se puede aplicar esa manera de pensar. Es decir, aquí no hay una cuestión de que la persona está preocupada por sus bienes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estaría permitido provocar que se llegue a borrar el nombre de Hashem? Lokol Sheken, ¿acaso con mayor razón no deberían permitir? ¿Sí? Es decir, si los sabios prohibieron grama, ¿por qué? Para apagar el fuego, ¿por qué? Porque como la persona está absorta en salvar sus bienes, si le permitieron apagar de manera indirecta, al final va a llegar a apagarlo de manera directa. Bien, pero aquí en el tema de borrar el nombre de Hashem, en el cual no hay esta sibá, esta opinión o este asunto de que él tiene un interés personal en que eso ocurra. ¿Sí? Entonces no podemos venir a traer esta sibá, este argumento. Entonces, por supuesto que estaría permitido, ¿sí? Provocar de manera indirecta que se borrase Betisbera, ¿sí? Y así es como traen esta opinión, que los sabios necesitaron de envolver el lugar donde está escrito el nombre de Hashem con este junco. Es únicamente para que no se borre el nombre de Hashem. Entonces, forzosamente, Hay Gemi de Hidame, este tema del junco que viene a envolver el lugar donde está el nombre de Hashem. ¿Para qué sirve? ¿Sí? Y de mi hadak, ¿sí? Si el Gemi es para que no entre el agua y borre el nombre de Hashem, Kahabe Hatzitza, entonces se va a considerar que es una interrupción entre, entre la piel y el agua. Vente la tomoila. Y cuando se va a sumergir en el agua del mikve, no va a servir para nada, porque hay una interrupción.
Ahora, si este gemi lo mihadek, es decir, no va a estar totalmente pegado a la piel, ale be maya, entonces va a entrar el agua y vamos a correr el riesgo de que se borre el nombre de Hashem. Entonces pregunta a Gemara nuevamente y dice, según estas palabras, entonces, ¿qué tenemos? Según aquellos que dicen que es una hatzitza, que es una interrupción, entonces, tipukle, le podemos venir a decir que de todas maneras hay una hatzitza. ¿Por qué? Porque la tinta sobre la piel ya se considera una hatzitza. Entonces, ¿qué más me da que haya una hatzitza con el gemi o una hatzitza con el dio? Y responde la Gemara y dice, belaja. Estamos hablando de que la tinta está húmeda. ¿Sí? Y entonces no se llama hatzitza, no está interrumpiendo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que entra agua, se disuelve inmediatamente. De Tania, pues el Señor, Haddam ve'adio, la sangre y la tinta, Hadvash ve'ajalab, la leche y la miel, cuando están secos, entonces ellos hacen hatzitza, hacen una interrupción en cuanto a la tevilá, a sumergirse en el mikveh. De Hasherem Lachim, y cuando están húmedos, en Josetzim, no se llama que están haciendo una interrupción. Y entonces concluye la Gemara y dice, Nikol Makom, Kasha, de todas formas es difícil de entender. ¿Por qué? A dualidad, Jajamín, porque según la opinión de los sabios, es necesario poner este gemi, es decir, este junco. Porque forzosamente el gemi no va a estar pegado a la piel y no va a proteger el nombre de Hashem, como hemos visto. El amar Rabba bar Rav Shila. Entonces, más bien, dijo Rabba bar Rav Shila, ¿sí? Que tenemos que responder y decir de esta manera. De Rabbanan, el motivo de los sabios que dicen que es necesario cubrir el nombre de Hashem, Mishum, lo dicen porque de Casabre, ellos opinan, Asur la amod bifne Hashem arom. ¿Por qué? Porque está prohibido estar frente al nombre de Hashem estando desnudo. Y por eso nos dicen que hay que tapar el nombre de Hashem que está grabado en la piel. De todas maneras, de aquí, ¿qué es lo que vemos? De Rabbi Yossi Sabar, Shemutar la amot bifnei Hashem arom. Estaríamos diciendo que Rabbi Yossi permite estar frente a Hashem estando desnudo. Vamos por aquí. ¿Sí? Entonces estaríamos diciendo que Rabbi Yossi sí permite estar delante de Hashem desnudo. Pero está dicho en el versículo, y no será visto en ti ningún tipo de herba, de desnudez. Entonces responde la Gemara y dice que Rabbi Yossi, ¿qué es lo que opina? Que es suficiente, ¿sí? De manaj ya de ilabe, es decir, que pone su nombre sobre el nombre de Hashem y con ello lo tapa. Entonces pregunta la Gemara, de Rabbanan Name, entonces también debería ser así para los sabios. De managia de ilabe, que ponga su nombre sobre ello. No hace falta poner ese gemi. De zimnim, de mishtele, beshakille. Entonces los jajamim, ¿qué es lo que sospechan? Que se va a olvidar o que va a quitar su mano de ahí y entonces se va a encontrar que va a estar parado desnudo frente a Hashem. Pregunta la Gemara, de Rabbi Yossi Nami. Entonces también deberíamos sospechar esto para la opinión de Rabbi Yossi. De zimnim, de mishtele, beshakille, que a veces va a quitar su mano, ¿sí? O se va a olvidar de ponerla. Entonces, Mesika Gemara, concluye la Gemara y dice, Ela, y de Ika Gemi Ajiname, es decir, si tiene Gemi, está de acuerdo Rabbi Yossi que hay que ponerle ese Gemi. Y no es suficiente con cubrírselo con la mano. De Aja, Bemayaskin, ¿de qué caso estamos hablando aquí? ¿Sí? Cuando no hay Gemi, y ahí discutieron si es necesario lejadure a Gemi, es decir, de buscar otro Gemi para ponerlo. Entonces, ¿por qué? Rabbanán Sabre, los sabios opinan, ¿sí? Tevilá bismaná lav mitzvah. Es decir, hemos pasado a la página siguiente, vamos a leer un poquito hasta la siguiente Mishnah para concluir nuestro estudio de hoy. Bien, entonces, ¿cuál es la discusión entre Rabbios y los sabios? Dice, Tevilá bismaná lav mitzvah. Es decir, no hay ninguna mitzvah de hacer tevilá, de sumergirse en el mikveh, davka bisman, justamente en un momento determinado. Y se puede empujar
o alejar el momento de hacer la tevilá, umehadrinan, y por lo tanto hay que volver y buscar ese gemi, esa cosa con la cual vamos a tapar el nombre de Hashem que tenía en la piel. ¿Sí? Y si hay que esperar hasta mañana, entonces hay que esperar hasta mañana. Pero Rabbi Yossi Sabar, y Rabbi Yossi por su parte opina, tevilá bismaná mitzvah, es decir, que la tevilá es mitzvah hacerla en el tiempo determinado, en su momento. Velo mehadrinan, y no se puede atrasar. ¿Para qué? Para que no perdamos el momento de la tevilá. Entonces, pregunta la Gemara y dice, ve Sabar, ¿y acaso así es como opina Rabbi Yossi, que la tevilá en su momento es una mitzvah? Beataña, Hazab, Beazabá, Beametzorá, Beametzorat, Boel Nida, Utmemet, es decir, diferentes tipos de personas que se impurificaron y que tienen que hacer tevilá. Es decir, el Zab y la Zabá, la persona que, el hombre y la mujer que tienen secreciones, ¿sí? O el Metzorá, o la Metzorat, la persona que tiene esa enfermedad llamada Tzaraat, o el que tuvo una relación, o el que estuvo en contacto con un muerto, todas estas personas impuras, Zman Tevilatán, el momento de hacer su Tevilá, ¿cuál es? Desde el momento en el que sale el sol en el día, séptimo de ellos, y no tienen por qué esperar hasta la noche, ¿sí? Y si ese día cayó en Yom Kippur, Toblim Hem, se hacen tevilá de todas maneras, de una manera habitual. ¿Para qué? Para que ellos puedan comer la terumá por la noche, a pesar de que Yom Kippur está prohibido bañarse. Nidá Yoledet, la mujer que está nidá, o la mujer que da a luz, Zman tevilatán balaila, la tevilá se hace por la noche. Sheleachar hayom shevi'i shelahen, es decir, cuando acabó el séptimo día de ellos. Y si eso cae en la noche de Yom Kippurim, entonces que, que hagan la tevilá entonces. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron hacer la tevilá antes. Entonces va al Keri, una persona que tiene una secreción de Keri, que tiene que hacer la tevilá por orden de los sabios, cuando viene a estudiar Torah o a rezar. Tobel veoleh kol hayom kulo, puede hacer tevilá en cualquier momento del día, incluso si vio el Keri después de la tefilá de Minjá, que a priori puede esperar hasta la noche y hacer tevilá y después rezar el arbit. A pesar de ello, puede hacer tevilá cuando todavía es de día, antes de que anochezca. ¿Por qué? Porque la tevilá, bismaná mitzvah, porque hacer la tevilá en el momento es una mitzvah. Rabbi Yossi discrepa y dice que si vio el Keri desde la Minjá en adelante, ¿sí? Después de que rezó Minjá, él no estaría Glitbol, no tiene que hacer tevilá hasta que se ponga el sol, y entonces ahí solamente va a tener que tener la obligación de recitar Arbit, y entonces, ¿qué vemos de aquí? Que Rabbi Yossi opina que tevilá bismaná en la misma, que hacer la tevilá en su momento no es una misma, sino que hay que esperar el momento en el cual se convierte en una mitzvah. Es decir, ¿por qué? Porque hasta el momento en el que llegó Arbit, él no tenía la obligación de hacer tevilá. No era una mitzvah para él hacer tevilá. Entonces, tiene que esperar hasta que realmente sea el momento de la mitzvah. Entonces, como responde la Gemara y concluye, ¿sí? En realidad Rabbi Yossi opina que la tevilá bismaná mitzvah, que hacer tevilá en el momento adecuado es una mitzvah. Y la veraitá, y esta veraitá, ahí que dice que la tevilá bismaná era mitzvah, que la tevilá en su momento no es una mitzvah en sí, es la opinión de Rabbi Yossi de Rabbi Yudá, es decir, de Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yudá, de Amar, que dijo en Masejet Nidá, en cuanto a la mujer que no sabe qué dio a luz y cuándo dio a luz, ¿sí? Ahí Betilel, los sabios de Hilel, decretaron que tiene que esperar, no, perdón, decretaron que tiene que hacer 35 tevilot por un montón de dudas que surgen sobre este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piensan que la tevilá en su momento es una misma. Y cada día y cada noche tenemos que sospechar que a lo mejor es su momento adecuado, o el momento que le corresponde. Y Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yudá, dice, Sheddaya, que es suficiente que haga tevilá, una sola tevilá, en la última noche.
cuando ya haya pasado todos estos periodos en los cuales tenemos la duda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él piensa que la tevilá en su momento no es una mitzvah. Es decir, aquí estamos diciendo que el Rabbi Yossi que nos está hablando es otro Rabbi Yossi. ¿Sí? Y Rabbi Yossi bar Rabbi Yudá es el que opina que tevilá bismana en la mitzvah y por eso trae otra opinión diferente. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Disculpen tú que tengamos todos Shavua Tov y Besorot Tovot. Voy a ver si hay un mensaje, por aquí parece. Muy bien. Bueno, que tengamos Shavua Tov. Gracias por estar conectados a horas tan tardías. Y mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con nuestro estudio.